cantábamos también. Queremos más, queremos más, queremos más. Y siempre me hago una pregunta. ¿Qué estoy haciendo con lo que Él me da? Si quiero más de Él, porque Él es mi plenitud, ¿qué hago con lo que Él me da? ¿Él me lo da para que lo guarde? ¿Él me lo da para que satisfaga mis deseos? ¿Para qué Él me da lo que me da? ¿Por qué Él me da lo que me da? Y si Él se entrega a Él mismo, ¿qué es lo que Él está entregando? Hace un tiempo, cuando era más joven, nos enseñaban en la congregación, en el discipulado, acerca de los atributos de Dios. ¿Cuántos escucharon acerca de los atributos de Dios? ¿Sí? Levanten. ¿Nadie escuchó de los atributos de Dios? ¡Qué poquita gente! El Señor es verdad, es justicia, es rectitud, es amor, misericordia, fidelidad. Quiero romperle un mito. Y espero que no corten los que están viendo y editen. Dios no tiene atributos. No abra los ojos así. Dios no tiene atributos. La palabra atributo hace mención a características. La palabra atributo hace mención a cualidad, a propiedad de algo, a una particularidad. Podríamos decir que antes que este salón fuera este salón era un tinglado. Y el atributo era que era un tinglado. Pero hoy es nuestra congregación. Es el lugar donde usamos para congregarnos. Pero mañana puede dejar de ser este lugar lo que es hoy y Dios darnos otro lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no tiene atributos porque Dios es justicia. Dios es verdad. Y Él no cambia, dice que Él es inmutable. Entonces no tiene atributos. Porque mi atributo puede ser que sea flaco, que sea gordo, pero eso puede cambiar. Este lugar era un tinglado, pero cambió, hoy no es un tinglado. El viernes esos carteles, esas manifestaciones del Espíritu no estaban, pero hoy están. Entonces hay características que pueden cambiar, pero Dios no cambia. Él es. Y Él es fidelidad. Y Él es lealtad. Y de eso quiero hablarles hoy. De fidelidad y de lealtad. Muchos pueden pensar de que, si bien la palabra suena muy parecido al oído, nos suena prácticamente igual. Y el Señor me empezó a llamar la atención acerca de esta palabra hace un tiempo atrás. Y me empezó a pedir que comenzara a indagar acerca de esto. Tuve la bendición de encontrar un pequeño librito, muy pequeño. Pastor García creo que es que lo escribe, no lo recuerdo. Y habla acerca de esto. Y me abrió un panorama mucho más grande y el Señor me hizo ver muchas cosas. Porque Él quisiera... Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. ¿Sí? Dice la Escritura que Él es fiel. Y esa condición es una condición inmutable de Él. Él no la cambia. Él es fiel. La palabra fidelidad y lealtad nacen de la misma raíz, aunque el significado final en el español no es el mismo. Y si la fidelidad y lealtad provienen de Dios, porque es su misma naturaleza, Dios nos pide a nosotros que tengamos esta misma condición. Dios nos pide a nosotros que nos conduzcamos de la misma manera. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y Cristo y Dios son la misma persona. O sea, yo debo ser igual como Cristo era. Debo ser fiel y debo ser leal. Les decía que la palabra radica de la misma palabra. Y la palabra es emuná. Y la hemos escuchado otras veces. Porque sale de la palabra que también usamos como fe. En el hebreo, la palabra emuná significa fe, certeza, fidelidad, lealtad. Lealtad, reinar, veraz, verdad. Y en el Nuevo Testamento,
La palabra que se utiliza es pistis, pero también significa lo mismo, significa fiel, fidelidad, lealtad. Ahora, ¿por qué Dios querría de nosotros que nosotros seamos leales? Y el Señor me empezó a llevar algunos versículos y comparar con algunas traducciones, porque la palabra lealtad está en muy pocas traducciones. Si quiere anote los versículos, yo lo voy a ir leyendo. Dice Números 12, del 6 al 8. Y les dijo Dios, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Muchas veces nos preguntamos por qué no estamos escuchando a Dios. Muchas veces nos preguntamos por qué no vemos las manifestaciones de Dios en nuestra vida. Dios está buscando hombres fieles. Dios busca que seas fiel para Él poder hablarte, para que así vos puedas manifestarle. Hebreos 11:6 dice, miren, este versículo lo hemos escuchado millones de veces. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Pero la palabra que usa para fe es esta palabra, pistis. Y también podríamos leer que sin fidelidad, sin lealtad, es imposible agradarle. Pablo escribe cartas y le escribe a las iglesias que empiezan a nacer de sus visitas, de sus viajes. 1 Corintios 4, 1, 2 dice, así que tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, sea requerido de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Timoteo 2, 1 y 2 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tito 2:10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. En realidad, cuando los versículos hablan de fieles, usan esta misma raíz, pistis, y está hablando de un significado mucho más amplio que de solamente fieles. Está hablando también del leal. Más adelante voy a aclararle y le voy a mostrar cuál es la diferencia de esto. El mundo se maneja así. El mundo, para poner una empresa, busca que vos tengas un título universitario. Si querés ser modelo, tenés que tener una apariencia extraordinaria. Que tengas un nivel académico. Ellos, para poner una empresa, buscan cuál es tu título. Pero Dios no busca eso. Dios está buscando gente fiel, gente leal, gente que pueda caminar y saber que lo que viene no ha sido mérito propio, sino que ha venido de Él. No estoy diciendo con esto que no estudies, que no te capacites. Estoy diciendo con esto que primero necesitas ser fiel y leal a la palabra que Dios te entregó. ¿Por qué? Porque los talentos vienen de Él, los dones vienen de Él. ¿Por qué vemos tantos hombres que son infieles? Una de las causas, en realidad las causas de todos los pecados nacen en el mismo lugar y es en Satanás. Pero una de las causas de la infidelidad y la deslealtad es la envidia. Satanás tenía todo. Luzbel tenía todo.
Él administraba bienes, administraba ángeles, él tenía autoridad. Pero él quiso ser como Dios. Y el querer ser como Dios es un acto de envidia, porque muchas veces nosotros queremos ser como Él. Me digo a Él por decir a algunos de ustedes. O queremos tener lo que el otro tiene. La envidia es uno de los principales flagelos que tenemos en contra de la deslealtad y la fidelidad. Y soy envidioso porque solo estoy mirándome a mí mismo y quiero recibir sin estar dispuesto a dar. Satanás no solamente fue corrompido él, sino que con él se llevó 1/3 de los ángeles. Y esta misma semilla fue la que sembró en Eva. Todos conocemos la Escritura y sabemos lo que Satanás hizo con Eva. Pero él sembró en ella una semilla, diciéndole que podía obtener algo que no tenía, mostrándole la carencia y la virtud que otro tenía. Y le dijo, si vos comes, vas a tener lo que Dios tiene y vas a ser como Dios es. Nuestros deseos egoístas, nuestros deseos sin mirar lo que Dios nos habla, se vuelven un torbellino. Queremos controlar a las personas, queremos controlar lo que tenemos, queremos controlar lo que Dios tiene que darnos. Entonces le pedimos más, como cantábamos recién. Y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para mí? Quiero más, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Te preguntaste alguna vez por qué querés más? ¿O cantas porque el que está a tu lado canta? Si Él es todo para vos. Decimos que Él es todo para nosotros, como cantamos recién, pero salimos a buscar por nuestros medios lo que todavía no recibimos de parte de Dios. Y eso es ser infiel. Salimos a buscar a otro lado. Hacemos lo que hizo Abraham. Sara no quedaba embarazada y dijo, bueno, le voy a dar una ayudita. ¿Cuánta ayudita le estás dando a Dios? Queriendo darle una mano, porque lo que Él te prometió todavía no viene. La infidelidad y la deslealtad vienen por el egoísmo, por solo mirarnos a nosotros. Cuando yo miro a otro y yo sirvo a otro, ya no me importa lo que yo tengo. El mejor ejemplo fue Jesús. Él vino y no le importó lo que él tenía. Nació en un lugar donde no merecía. Murió como no merecía. A veces decimos, Señor, pero ¿por qué vivo esto que no es justo? ¿Qué es justo? La pastora Lucy leía hace un ratito, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Y si todo me ayuda bien y conozco la Escritura de memoria, ¿por qué no asumo que la situación o la condición que estoy viviendo me ayuda para bien? ¿Por qué me vuelvo desleal contra Dios buscando mi propio bien? Acompáñame, vamos a buscar Mateo 25:14. Estoy seguro que si no leyó este pasaje, alguna vez lo escuchó, pero lo vamos a leer de nuevo.
porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose de viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se fue de viaje. Enseguida el que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el de los 2 ganó otros 2, pero el que recibió 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, llega el señor de aquellos siervos para ajustar cuenta con ellos. Y acercándose él les recibió al de 5 talentos y le dijo: traje otros 5 talentos. Mira, le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Acercándose también el otro, el de 2 talentos, le dijo: Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, gané otros 2. Su señor le dijo: bien, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo querés entrar en el gozo del Señor si no podés ser fiel en lo poco? Porque estás siempre esperando lo mucho. Porque estás siempre demandando al Señor de más, pero no estás siendo fiel en lo poco. Y acercándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo conocía que eras hombre exigente, que cosechas de donde no sembraste y recoges de donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo tuyo. Pero respondiendo el Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que cosecho de donde no sembré y que recojo de donde no esparcí. Debías, por tanto, llevar mi dinero a los banqueros y al venir hubiera recibido lo mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Siervo malo y negligente. Siervo bueno y fiel. 2 posiciones. Muchos me podrán decir: no, la verdad, yo soy fiel con Dios. Yo tengo mi fidelidad puesta con Dios. Y lo que Dios me pide estoy dispuesto a hacerlo. Ahora se olvidan de que hay una imposibilidad. Serle fiel a Dios incluye ser fiel a la autoridad que Dios te puso. Y lo que estoy diciendo no es un invento. No puedo ser fiel a Dios y desleal e infiel con los hombres. Yo me casé con mi esposa y yo no puedo decir: yo soy fiel a Dios y ando en justicia, y estar engañándola a ella, porque cuando le engañé a ella, lo engañé a Dios. Voy a leerle un versículo que está en 1 de Juan 4:20. Lo hablábamos con Lucy el miércoles. Dice: yo amo a Dios. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tomamos este pasaje y decimos: yo amo a Dios, yo soy fiel a Dios, pero no soy fiel a mi hermano. Ah, no, porque él
Estos son principios espirituales. Porque leemos este pedacito, ¿no? El versículo 4:17 dice, pues como Él es, así también somos nosotros en este mundo. Por lo tanto, si Él es amor y yo debo amar a mi hermano, a quien veo, para poder manifestar el amor que le tengo a Él, a quien no veo, también debo ser fiel a la autoridad que Dios me puso, porque la veo. Porque si no, no voy a poder ser fiel a la autoridad que es Él, a quien no veo. El apóstol Pablo escribe, Tito 3:1, dice, recuérdales que se sometan a los gobernantes y obedezcan a las autoridades, que estén dispuestos a toda buena obra. Podría cortar el pasaje ahí, pero sigue diciendo que no hable mal de nadie, que sean pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Porque nosotros éramos en otro tiempo, cuando no obedecíamos a las autoridades. Nosotros éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Cuando yo no obedecía a la autoridad en otro tiempo, andaba en envidia, no oyendo el consejo, y eso me ataba a pasiones. ¿Qué es lo que te está atando hoy? Debes mirar tu corazón, porque si no podés soltarte a las pasiones que te atan, seguramente en tu corazón hay infidelidad y deslealtad para con Dios, pero también con la autoridad que Dios te puso. Podría haber buscado millones de ejemplos de lealtad y de fidelidad en la Escritura. Podemos hablar de Ruth, del mismo Jesús, de los discípulos que en un principio se apartaron, después siguieron el camino y estuvieron dispuestos a dar su vida. Pero el Señor me llevó a ver la vida de alguien que no le importó su condición, y es la vida de José. Si yo le digo José, usted podrá decir José, el papá de Jesús. También él fue fiel, porque como decía Lucy, él recibió una tarea y la cumplió, y solo hizo lo que Dios le pidió. Él no quiso ser más de lo que Dios le pidió. Pero voy a hablar de José. José, el hijo de Jacob. Vamos a leer mucho ahora, Génesis 37. Búsquelo. Y vamos a ver de qué manera José había sido fiel. Y habitó Jacob en tierra de Canaán, la tierra de las peregrinaciones de su padre. Esta es la historia de la familia de Jacob. José era de 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. Este joven estaba con los hijos de Bila y de Silpa, mujeres de su padre. Preste atención a esta frasecita. Y José informaba a su padre la mala fama de ellos. E Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era hijo de su vejez, y le había hecho una túnica con rayas de colores. Sus hermanos, al ver a su padre, que su padre lo prefería entre todos ellos, lo aborrecían y no podían hablar pacíficamente. Lo envidiaban porque él tenía una túnica de colores. Muchas veces pasamos desapercibido esta historia de la túnica de colores. Busqué en la Escritura, habla de muchos colores, pero sí entendí algo. Su padre
proféticamente le había dado una túnica que representaba la unción del Espíritu sobre la vida de José. Su padre le había dado autoridad con esa túnica sobre sus hermanos. Si usted recuerda la historia en Reyes, Segunda Reyes 2, cuando Elías sube, él deja su manto sobre Eliseo. Era una señal de autoridad. Cuando el hijo pródigo vuelve a la casa, su padre dice: hey, vístanlo, porque no puede estar vestidos como los sirvientes. Les daba autoridad, le puso un anillo, dice también. Pero la túnica que José tenía era una túnica que representaba autoridad sobre sus hermanos. Por eso dice la Escritura que José informaba a su padre la mala fama de ellos. ¿Por qué lo haría si no? Y soñó José un sueño y lo declaró a sus hermanos, con lo cual aumentó más el odio contra él. Pues él les había dicho: oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí estábamos atando gavillas en medio del campo. Y aquí mi gavilla se levantaba y las demás, y además encima se bajaban sobre esta. Y dijeron sus hermanos: ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros? ¿O te enseñorearás de nosotros? Y lo odiaron aún más a causa de sus sueños. Y soñó aún otro sueño y lo refirió a sus hermanos. Y le dijo: mirad, he soñado otro sueño. Y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Y lo refirió a su padre y a sus hermanos. Pero su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos llegaremos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Y sus hermanos le tenían envidia. Pero su padre meditaba en el asunto. Sus hermanos no podían sujetarse a la autoridad que su padre había puesto, porque lo despreciaban, le tenían envidia. Era el menor. ¿Cómo este jovencito va a venir a acusarnos delante de nuestro papá? A veces comenzamos a congregarnos y nos toca una célula y venimos de años de iglesia. Y nuestro discipulador es un jovencito. ¿Y quién se cree que me va a decir a mí lo que tengo que hacer? Yo debería estar en el lugar de él. Y cuando sus hermanos apacentaban el rebaño de su padre en Siquem, dijo, presten atención a este versículo. Dijo Israel a José: ¿no están tus hermanos pastoreando en Siquem? Como diciéndole: hey, ¿qué estás haciendo vos acá? Tus hermanos están pastoreando en Siquem. Ven, te enviaré a ellos. Y él le dijo: heme aquí. Y el padre le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo se encuentra el rebaño. José supervisaba a sus hermanos y después le informaba a su padre la mala fama de ellos. Y tráeme un informe, le dice. Así lo envió desde el valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y un hombre lo halló deambulando por el campo, y el hombre le preguntó diciendo: ¿qué buscas? Y dijo: estoy buscando a mis hermanos, te ruego me digas dónde pastorean ellos. Y respondió el hombre: partieron de aquí, pues lo oímos decir, vamos a Dotán. Y José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Y cuando lo vieron de lejos, antes que se acercara a ellos, se confabularon para darle muerte. Y se decían entre sí: aquí viene el soñador de los sueños. Ahora pues, vamos, matémoslo y arrojémoslo en una cisterna y digamos que una mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué serán de sus sueños. Pero cuando Rubén lo escuchó, intentándolo librar de manos de ellos, dijo:
no le quitemos la vida. Y añadió Rubén, no derraméis sangre arrojándolo en la cisterna que está en el desierto. Pero no extendamos la mano contra él. Entonces dijo, a fin de librarlo de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Y cuando José llegó a sus hermanos, sucedió que despojaron a José su túnica. Le dijeron, hey, hasta acá llegó tu autoridad sobre nosotros. Te sacamos la túnica. Y lo metieron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ellas. Luego se sentaron a comer pan y alzando sus ojos vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, llevando en sus camellos especias, bálsamos y mirra para hacerlos bajar a Egipto. Miren, cuando yo leí esta historia, el Señor no solamente me habló de la actitud de lealtad y de fidelidad de José, sino que en la historia y en la vida de sus hermanos podemos ver cómo ellos no se sujetaban a la autoridad que Dios le había puesto, aunque era más joven, aunque no lo merecía. Pero ellos murmuraron entre sí para matarlo. Muchas veces nosotros murmuramos contra la autoridad que Dios nos puso y lo matamos con nuestras palabras y sacamos la autoridad que Él tiene y lo metemos en una cisterna, no reconociendo la autoridad que Dios puso sobre nuestra vida. Versículo 26, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestros hermanos y ocultemos su sangre? Vendámoslos a los ismaelitas y no sea nuestra mano contra él, pues es nuestro hermano, nuestra carne. Tienen aspecto de piedad falsa. No lo vamos a matar, es nuestro hermano. O sea, no lo reconocían como autoridad. Pero no lo vamos a matar, es nuestro hermano. Y sus hermanos obedecieron. Y cuando pasaron los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna, lo subieron y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Luego enviaron la túnica, versículo 32, la túnica de rayas, de colores, y le hicieron llegar a su padre y dijeron, hemos hallado esto, reconoce tú pues si esta es la túnica de tu hijo. Y él la reconoció y exclamó, es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo habrá devorado. Sin duda, José fue despedazado. Entonces Jacob rasgó sus ropas y puso tela de saco en sus lomos e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Y se levantaron, mire, lea la escritura ahí, dice que se levantaron sus hijos y sus hijas, falsos, se levantaron a consolarlo. Cuando ellos mismos habían matado a su hermano, le habían dado muerte, no física. Mientras tanto, los madianitas lo habían vendido a Egipto, a Potifar, eunuco de Faraón, jefe de los guardias. Los hermanos pensaron que se habían sacado de encima la autoridad, quitándole una capa. Pero arriba de toda esta situación había alguien quien le había dado la autoridad a José. Y no era Jacob, era Dios mismo. Y Dios desde arriba decía, porque la escritura dice, cuando Jesús da el ejemplo de los talentos, dice, el reino de los cielos es, el mismo Dios decía, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. José estuvo dispuesto a acusar a sus hermanos y no caerle en gracia a ellos, porque sabía que la autoridad que él tenía era su padre.
y él respetó su autoridad. Capítulo 39, 1 dice, a José, miren, cualquier persona que ve esta historia dice, pobre tipo este José. Pobre tipo. Podría haberla pasado bien con sus hermanos, no lo acusaba. Se llevaba bien con todos, quedaba bien con él, con el padre. Pobre hombre. Tenía que negociar, eso sí. Dejar de lado la autoridad que Dios había puesto sobre José, que era su padre Jacob, y negociar con los demás. Buscando su propio beneficio. Buscando lo que a él le interesaba. Pero él estuvo dispuesto aún de acusar a sus hermanos. Génesis 39. A José entonces se le había hecho bajar a Egipto, y Potifar, eunuco de Faraón, jefe de los guardias, varón egipcio, lo había comprado de mano de los ismaelitas, que lo hicieron descender allá. Pero Jehová estaba con José, y llegó a ser varón próspero, y estaba en casa del señor egipcio. Y su señor observó que Jehová estaba con él, porque todo cuanto hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y José halló gracia ante sus ojos y le servía. Y él lo puso a cargo de toda su casa y entregó en su mano todo lo que tenía. José, de vivir en el campo controlando a sus hermanos, pasa a ser administrador del jefe de los eunucos de Faraón, viviendo con riquezas, con bienes. Está bien, él administraba nomás. Pero dejó de vivir en el campo para vivir seguramente en un hermoso lugar. Porque en lo poco fue fiel. Dios lo puso en lo mucho. Y todo lo que tenía lo dejó en manos de José. Y con él allí él no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de agradable presencia y de varonil semblante. Después de estas cosas aconteció que la mujer de su señor puso los ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer, ciertamente mi señor no se preocupa de lo que haya en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No me priva de cosa alguna, sino solo de ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haré este mal tan grande y pecaré contra Jehová? Eso dice la Escritura. El mal tan grande era ser desleal con su amo, acostándose con su mujer. Para él era lo mismo. Para él era lo mismo. Estar con la mujer del amo o ofender a Dios. Era lo mismo. Él no le dice, no, mira, no puedo estar con vos porque Potifar se va a enojar conmigo. A él no le importa Potifar. Él sabe que fue puesto ahí porque Dios lo puso ahí y no le importa la circunstancia. Él es fiel y leal a donde él está. Y sucedió que cuando ella lo instaba día a día, él no le escuchaba para yacer a su lado y cohabitar con ella. Pero aconteció cierto día que cuando él entraba a la casa para hacer su oficio, y no habiendo allí nadie de los de la casa, ella lo asió por su vestidura y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él, dejando su vestidura en la mano de ella, huyó y salió fuera. No sé si prestó atención en algo. Cuando José lo meten en la cisterna, sus hermanos le quitan su vestidura. Cuando la esposa de Potifar lo agarra a José, le quita sus vestiduras. Las vestiduras hablan de integridad, hablan del manto de autoridad que Dios nos ha dado. Y sucedió que cuando él oyó que alzaba mi voz, versículo 14. Llamó a los varones de su casa y les habló diciendo, mirad,
nos trajo un hebreo para que se burlara de nosotros. Vino para acostarse conmigo, pero grité a gran voz. Y sucedió que cuando él oyó que alzaba mi voz y gritaba huyendo, dejó sus vestiduras junto a mí y salió fuera. Ella retuvo entonces sus vestiduras hasta que su amo llegó a su casa. Y le habló conforme a las mismas palabras. Le dijo: el esclavo hebreo que nos trajiste vino para divertirse conmigo. Y sucedió que cuando alcé mi voz y grité, dejó sus vestiduras junto a mí y huyó afuera. Ocurrió entonces que al oír su amo las palabras de la mujer, que le decía: así me ha tratado el esclavo, se encendió en furor. José sabía a quién le era fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si usted sigue leyendo la historia, la vamos a leer. Dice: tomó su amo a José y lo echó en la cárcel. ¡Ey! ¡Ey! ¿Cuál es la condición en la que hoy estás? ¿Crees que Dios no la sabe? Porque a los que Dios aman, todas las cosas ayudan para bien, conforme al propósito por el cual han sido llamados. Lo envió a la cárcel. Él había sido fiel. ¿Era justo que lo metan en la cárcel? Así fue a parar a la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel lo entregó en manos, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel. Todo lo que hacían allí él lo dirigía. El jefe de la cárcel no supervisaba nada, porque Jehová estaba con él, y lo que él emprendía, Jehová lo hacía prosperar. A él no le importaba la condición. Me toca ser obediente a mi papá, acuso a mis hermanos que se están portando mal. Me toca ser obediente a un egipcio incircunciso, voy a ser obediente porque Dios me puso ahí. Me toca estar en la cárcel, voy a ser fiel y leal en la cárcel. Porque en la circunstancia donde estoy, si soy fiel y leal a Dios, debo ser también fiel y leal a la autoridad que Dios me puso. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios tenía un plan que muy pocos veían. La única manera de que él vaya al palacio con Faraón era que él vaya a la cárcel. Si la esposa de Potifar no lo acusaba, muy posiblemente él no iba a la cárcel. Ojo, estoy haciendo conjeturas. Pero Dios estaba viendo mucho más de la circunstancia. Entonces él va a la cárcel. Y todos conocen la historia. Ahí llega el copero y el panadero. Y él les interpreta el sueño. Y le dice: acordate de nosotros. Bueno, el copero, porque el otro iba a ir a morir, pero acordate de mí cuando estés con tu Señor. Dice: hazme un favor, estoy acá en la cárcel y es injusto. No corresponde que esté acá. No hice nada, me acusaron de algo que no hice. Faraón sueña un sueño, llama a todos los intérpretes. Dice que el copero se había olvidado, ¿no? Por mucho tiempo dice que se olvidó de José. José necesitaba pasar un proceso de aprender aún más de lo que significaba fidelidad y lealtad. Pero al tiempo sueña un sueño Faraón y nadie se lo interpreta. Entonces le dice: cuando, de paso le echa en cara a Faraón, le dice: cuando vos me mandaste a la cárcel, le dice, así como diciendo, me acuerdo de lo que me hiciste. Cuando me mandaste a la cárcel, había un hombre que me dijo que yo iba a volver acá.
Faraón lo hace llamar. Y José interpreta el sueño. Génesis 41, 38 dice: entonces Faraón les preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Proféticamente, Jacob seguramente no lo sabía, estaba poniendo un manto de Espíritu de Dios de 7 colores. ¿Podremos tener una persona que repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más que complete, que contemple y sea sabio como tú. Quedarás a cargo de todo mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Las personas que son fieles y leales, todo lo que tocan es prosperado. Pero estoy en la cárcel. No importa, lo que tocas es prosperado. Pero estoy en esta mala situación. Lo que tocas es prosperado. Él no difamó ni a Potifar ni a Faraón. De hecho, la Escritura dice que el pueblo de Israel no se juntaba con los egipcios. Sin embargo, él no solo se juntó con los egipcios, sino que vivió como tal, porque entendió que Dios lo había puesto bajo esa autoridad. Dice que sus hermanos, cuando fueron a verlo, no le reconocieron porque él vestía como egipcio. Él no dijo: yo solo obedezco a Dios. A vos que sos egipcio, no me interesa. No sé quién sos. No sé quién te puso acá. Yo soy fiel y leal a Dios. Ahora quiero hablarte de estas dos diferencias, de fidelidad y de lealtad. Aunque les decía que la raíz de las palabras, tanto en hebreo como en griego, es la misma. Fidelidad habla de firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Y lealtad se interpreta como el respeto de la palabra dada. Es la aplicación práctica de la fidelidad. Así que, miren, usted puede ser fiel, pero no leal. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que puedo ser fiel y no leal? Les decía que había leído un libro y él da un ejemplo de este puedo ser fiel y no leal. El autor dice que él trabajaba y era muy bueno en lo que hacía. Él hacía, creo que era ingeniero mecánico. Y dice que él trabajaba en una fábrica y era muy productivo en lo que hacía y hacía bien su trabajo, cumplía en las horas de su trabajo, no faltaba nunca, producía la cantidad que le exigían que produzca. Pero cuando alguien venía y le decía a él, venía su jefe y le decía: mira, está muy bien lo que hiciste, pero en esto y en esto te equivocaste, él se enojaba y se iba. Porque no había lealtad a la autoridad. Él sabía lo que era ser fiel. No robaba, trabajaba en orden, cumplía todas las leyes, pero no había lealtad. No había lealtad. Entonces de un trabajo pasó a otro y le sucedía lo mismo. Era muy productivo, cumplía las horas, no robaba. Pero cuando su jefe venía y le decía que había algo que podía mejorarse, él se levantaba y se iba. Y dice: y yo no me daba cuenta hasta que en un momento me di cuenta que nadie quería tomarme porque no había sido leal.
Era un muy buen trabajador, pero no era leal. Salmo 78, 29. Lea todo el Salmo 78. Es increíble porque cuenta cómo Dios sacó del pueblo de Egipto y cómo Él se enoja con el pueblo porque no le creen. Le voy a leer desde el versículo 29. Dice: comieron pan y quedaron saciados, y les concedió su deseo. Antes de que se hubieran satisfecho su deseo, mientras la comida aún estaba en su boca, la ira de Dios se alzó contra ellos y mató a algunos de los más robustos y subyugó a los escogidos de Israel. A pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Él pues hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito. Cuando los hería de muerte, entonces le buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Cuando están pasando una situación difícil, me arrodillo, puedo postrarme, puedo adorarle, puedo morir a mis deseos, pero cuando ya estoy bien, se me pasa rápidamente. Se acordaban de Dios, que Él era su roca y el Altísimo su Redentor, mas con su boca le engañaban y su lengua mentían. Pues su corazón no era leal para con Él, ni eran fieles en su pacto. Oseas 6:4 dice: ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. Por tanto, los he despedazado por medio de los profetas. Los he matado con las palabras de mi boca. Los juicios sobre ti son como la luz que sale, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Tener conductas obedientes, conductas de fidelidad y de lealtad, si se quieren, no te hace tener un corazón obediente, leal. Hicimos una tarea el sábado en Villa María. Trata de descubrir en qué cosas no fuiste leal. Porque si hay una sola cosa en la que no fuiste leal y fiel, hay muchas más que no estás viendo. Porque no se trata de una actitud, se trata de una condición. Cuando hay deslealtad, es para con todo. Fidelidad y lealtad tienen que ver con adoración. Con decir: no me importa si el que tengo es egipcio. No me importa si tengo que acusar a mis hermanos. Es morir a lo que me gusta, es adoración, es morir a mis deseos. Morir a lo que me interesa. Salir del egoísmo. Salir del egoísmo. Salir del egoísmo para mirar lo que Dios ha puesto. Comencé hablándoles, diciéndoles algo. Hoy era una mañana de pacto. Y así lo creo, y lo creo de parte de Dios. No hablé con Lucy ni con Seba, pero es lo que siento en mi corazón y sé que es de parte de Dios. Cuando nosotros llegamos a esta casa con mi esposa, llegamos a esta casa destruidos como familia. Dios nos sanó y nos dio una tarea. Muchos de los que están acá participaron de una reunión que dio el pastor Seba un día jueves. Día jueves o martes, la verdad que no me acuerdo el día.
pero él habló acerca de la lealtad y la fidelidad. Y muchos pensaron que tenían que traer un papelito firmado, diciendo, yo me comprometo. Mi compromiso no es a través de un papel. Mi compromiso es con el Señor. Mi compromiso es con el Señor. Y hoy, yo, y le voy a pedir a mi esposa que pase, como familia, me quiero comprometer. ¿Vení? ¿Sí? Me quiero comprometer. Cuando yo me casé con ella, le di un anillo. ¿Sí? No voy a hacer algo personal, así que no. Le di un anillo a ella. Mi pacto con ella tenía que ver con algo que yo le daba y ella me daba. Cuando nosotros llegamos acá, a esta casa, no hablo solo a la iglesia de Cristo, cuando llegamos acá recibimos mucho, pero principalmente recibimos algo que fue recuperar nuestra familia. Y hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, un par de años, en una entrevista con Seba me dice, ¿a dónde te llamó Dios? Y en la intimidad yo se lo dije, pero hoy quiero hacerlo público, así como cuando me casé con ella, lo hice público. Y quiero comprometerme con esta casa a decir, hoy tenemos un llamado a las naciones como familia. Y aunque mis hijos no están acá, sé que ellos están con nosotros. Y yo quiero hacer un pacto, porque yo cuando pacté con ella le entregué algo y ella me entregó algo. Y cuando pacto con esta casa, le entrego algo y entrego en nombre de la familia. Porque mi pacto tiene que ver con dar. Y muchas veces venimos solo a recibir. Mi lealtad con esta casa tiene que ver con dar. Con darme, con entregarme, con pactar. Yo podría estar acá 1 mes, 2 meses, 3 meses y decir, no me gusta, porque lo que me dijeron en la célula no me agrada, porque lo que me dijo mi discipulador, aparte, es un jovencito, yo hace 40 años que estoy en el Evangelio. Quédate. Yo pacto de estar en esta casa, que aunque muchas veces, y Luce y Seba saben, muchas cosas de las que recibimos, a veces no estamos de acuerdo, pero somos obedientes porque Dios nos llamó a esta casa. Dios nos llamó a esta casa y de esta casa hemos recibido. Por eso yo pacto hoy y decimos, yo y mi casa serviremos al Señor, pero hemos de servir en esta casa. Hemos de servir en esta casa. Miren, Dios me llevó a compartir este versículo en Villa María. Dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Corazón sincero. Ese había hablado acerca de la sinceridad, de la integridad. Pero dice, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura, mantengámonos sin fluctuar de la confesión de nuestra esperanza, por la cual fiel es el que la prometió, considerándonos unos a otros para estímulo del amor y de las buenas obras. Seguramente usted escuchó esta versión de otra manera, pero el versículo 25 dice así, no abandonando vuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre. El versículo anterior dice que yo debo considerar en amor a los demás. Cuando yo abandono esta asamblea, no estoy considerándolos en amor.
Cuando yo me voy de esta asamblea sin dejar a alguien que cumpla la tarea que yo cumplí, estoy destruyendo un edificio que el Señor está levantando. Si estoy acá es por un propósito. Si estoy acá es porque Dios me llamó. Si estoy acá es porque Dios nos pidió que acá nos congregáramos. Considero en amor al otro. Considero en amor al otro, no me miro a mí mismo, no soy envidioso ni soy egoísta de mirar lo que a mí me gusta. Ay, acá no me consideran, ay, acá no hay amor, ay, acá no hay esto, ay, acá no hay el otro. Dejo de mirar lo que a mí me hace falta y me doy. Y me doy. No abandonando vuestra propia asamblea. Yo les decía que esta es una mañana de pacto. Y que si el Señor te llamó a esta casa, tengas la posibilidad en tu corazón. Mira, no es una obligación. Siempre lo hemos aprendido así. Miren, me pasó algo. Tenemos la idea de que no debemos pactar con las palabras. Algunos dicen que hay que pactar la palabra, no hay que pactar la palabra. Miren, para mí es muy sencillo. Cuando yo me enamoré de ella, pacté con ella y le di un anillo. Cuando yo recibo una palabra de Dios, pacto con Dios. Porque Él me da una palabra y yo le doy. Así que yo no sé si el Señor te llamó a esta casa o no te llamó a esta casa. Pero sí ahí hay algo que yo sé. El Señor quiere que te definas. Y si estás en esta casa o en la que Dios te llamó, tenés que ser fiel y leal a la autoridad que Dios te puso. Por eso mi pacto hoy es con esta casa, pero también con los pastores Luce y Seba, que son quien Dios puso por autoridad nuestra. No es una obligación, es una posibilidad. Una posibilidad. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido, el Señor busca que le manifestemos. Y cuando le manifestamos, manifestamos su esencia. Manifestamos la fidelidad que Él tiene. Y podemos ser fieles, podemos ser leales, podemos comprometernos con la autoridad de decir: nadie me va a correr de la palabra que Dios me dijo. No importa la circunstancia. No importa si estoy en el campo, no importa si estoy en la cárcel, no importa si estoy en la casa de Potifar y me acusan de algo que no hice. Me importa que si Dios me dijo algo, yo soy obediente a la palabra que Dios me dijo. No me quiero conformar. He probado y el Señor esta mañana entregó más. Entregó más. Tengo la certeza de que el Señor entregó más. Más de Él. Más de Él. Más de su amor, más de su justicia, más de su verdad, más de Él mismo, más de su fidelidad y su lealtad. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Manifestar lo que Dios te da tiene que ver con manifestar lo que Él es. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a su justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy.
que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Deja de mirarte a vos y mirá de dónde Dios te sacó. No me quiero Pero no para tu beneficio. Él te sacó para darte. Él le dio un hijo a Abraham para darlo, para entregarlo. No me quiero conformar. Dios no te da para satisfacer tus deseos. He probado y quiero Él lo hace por bueno, pero Él te da para que puedas darle, para que puedas entregarte a Él. quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Y que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Uno contigo, Jesús. Uno contigo, Jesús. Amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Tremendo, Señor, tremendo. Si es un tiempo de pacto, qué hermoso. Significa que es un tiempo donde tenemos la oportunidad de renovar nuestro compromiso con el Señor y con sus principios. Y en consecuencia, con quienes viven los principios. Yo sé que en la célula de matrimonios estuvieron hablando de la importancia del pacto,
Dios está hablando de esto, la importancia del pacto. Los esposos, las esposas, si estás en un trabajo, ser leal, humanamente diríamos ponerte la camiseta de. Eso es la lealtad, tener puesta la camiseta. ¿Y qué es lo único que te habilita a salir de un pacto? Cuando ese pacto o el quien está con vos en ese pacto te quiere llevar en contra de Dios. Si no, ahí creo que es la única vez donde pueden decirse no sos desleal, porque hay una lealtad mayor a nuestro Dios. Pero la iglesia está en un tiempo en donde debe aprender a manifestar la lealtad. Me pongo la camiseta de, no por un hombre, sino por Dios. Entiéndase, no por un hombre, sino por Dios. Pero realmente es un principio. No puedo ser leal a quien no veo, si no soy leal al que veo. Esposos, esposas, tiempo de renovar ese pacto de lealtad. Mi corazón está con vos y tu corazón está conmigo. En los trabajos, ser leal al jefe. Leal no implica no decirle lo que no estoy de acuerdo. Leal implica que el otro sepa hasta dónde cuenta conmigo. Hasta dónde yo estoy comprometido con la causa que dijimos estar juntos. Y la lealtad no es solo adentro de la iglesia. El Hijo de Dios es un leal caminante. En donde está. Y cuando ya a donde se tiene que sujetar lo lleva lejos de Dios, va a ser tan leal y tan fiel que se va a plantar y va a decir hasta acá llego, pero ojo a ojo, cara a cara. Esa es la cultura del reino de los cielos, la lealtad y la fidelidad de corazón. Me pongo la camiseta de esta familia, de mi familia, me pongo la camiseta de mi familia. Y voy a restaurar esto. Me pongo la camiseta de la congregación. Me pongo la camiseta de esta empresa porque creo que Dios acá me puso. Y si no me puedo poner la camiseta porque la empresa es trucha, es mala, me salgo. Pero no recibo la remuneración de conveniencia y no me juego porque soy espiritual. El Hijo de Dios es leal por naturaleza. Amén. Esa es la iglesia que Dios está levantando pura y sin mancha. Bendigo a Dios porque este es el tiempo de una iglesia coherente. Y vamos hacia eso, una iglesia que actúa como Dios actuaría. Amén. Amén, Señor. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Padre. Gracias porque pudimos renovar pactos. Gracias porque traes luz. Gracias porque nos enseñas, porque nos fortaleces. Gracias, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Bendigo tu santo nombre. Bendecimos tu santo nombre en esta tarde, en esta mañana, en este día. Y declaramos que la luz del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio del Reino, resplandece en esta ciudad y no vamos a dejar que se apague. No vamos a dejar que se apague. Vive Dios que en la ciudad de Córdoba, el 30 de octubre del 2016, hay pueblo que no dobla sus rodillas ante Baal. Hay pueblo que sale a levantar tu nombre en alto en todos los lugares por donde camina. Grande es tu nombre, Señor. Te damos gracias.